La iglesia, reitero, no es un museo de santos. Un pastor, creo por ahí un pensador, que el único ejército que cuando ven cuando tenga el suelo, no lo levanta, sino que lo deja, somos nosotros los cristianos. Suscríbete, toca la campanita en todas y estarás suscrito al canal del pastor Pedro Cosma. Eres una bendición. Mis amados, muchas bendiciones, hermano y amigo, pastor Pedro Cosma, desde aquí, República Dominicana. Para mí es un grato placer y más que eso, una bendición que el Señor me regale en este precioso día. El hecho de que usted esté conmigo conectado en este tema que voy a hablar acerca de la santidad. Espero que el tema bendice su vida. Por favor, compártalo con sus amigos, genere un comentario, bendice su vida, reitero. Y además, si es la primera vez que cruza por el canal, le pido por favor que se suscriba y active la campanita de las notificaciones. Mire, amados, en el día de hoy voy a tocar un tema un tanto conflictivo y difícil, ya del hecho de que vamos a hablar de la santidad. Entonces, hay muchas iglesias que tienen diferentes enfoques acerca de la santidad y le dan en algunos aspectos cierta prominencia que en otros. Entonces yo voy a hablar de la santidad desde el punto de vista en la que yo humildemente la veo. Quizá muchos no estén de acuerdo conmigo, ese es su derecho, es un libre ejercicio que tiene todo cristiano, porque tiene libre albedrío de no pensar igual que yo. Quiero por favor que me genere un comentario bíblico si usted entiende que estoy equivocado. Mire, la santidad, es estar apartado para Dios con un propósito. La santidad es una palabra que emplea la consagración al Señor. Emplea fidelidad al Señor, sinceridad al Señor. El hecho de que yo sea santo no dice que no voy a pecar. La santidad es un estilo de vida que debe ser la parte esencial del creyente. Es razón de que la misma palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Dónde es que está el problema de la santidad? Se da en el enfoque doctrinario que le da cada iglesia. Unos dicen que la santidad se guarda en el corazón y que muchas veces algunas personas que tienen la santidad, o sea, le dan más el criterio mayor a lo que es la vestimenta y ese tipo de cosas, pues tienen una dualidad. Bien, ahora, bíblicamente, desde el punto de vista de la palabra, cuando hablamos de santidad, es apartarse para Dios. ¿En qué yo me aparto? Bueno, como cristiano, lo primero que debo estar consciente, porque a lo mejor lo que voy a decir parecería que no es bíblico, que la santidad no es estática, amado. ¿Me explico? La santidad se ejercita diariamente, no es estática. Nosotros, hay una diferencia entre ser santo y ser perfecto. La santidad no es igual que la perfección. Nadie en la tierra va a ser perfecto. Ni siquiera Adán, cuando Dios lo hizo perfecto. La perfección implica que usted no viole
lo que esté establecido implica que usted no asuma ningún tipo de cosa que pueda dañar la perfección que Dios hizo en usted. Entonces, Dios, la santidad es una cosa y la perfección es otra. Reitero, la perfección es cuando estemos en el cielo. Mientras tanto, en la tierra opera la santidad, que son dos cosas distintas. Entonces, una persona, cuando se habla de santidad, es que la persona debe estar alejado lo más posible de lo que es el pecado. El pecado para nuestro cuerpo es algo bueno. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Para el cuerpo de nosotros, el pecado es parte de nosotros. Entonces, el pecado nos lleva a ejercer que nuestro cuerpo peque. Y concomitantemente, entonces, si peca nuestro cuerpo, peca nuestra alma, peca nuestro espíritu. Entonces, por eso la Biblia dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Porque el pecado se genera de la carne, se genera de los pensamientos, se genera de los deseos que tiene cada ser humano. Entonces, y nos invade el pecado, y el pecado, aun cuando no ande con nosotros, siempre va a andar cerca de nosotros. Entonces, hay una libre decisión del ser humano, que es el libre albedrío, que decide si consume el pecado sí o no. Ahora, una persona cuando está en santidad se sobreentiende que tiene el Espíritu Santo. Como tiene el Espíritu Santo, la santidad se refleja y se ejecuta en ese momento en que se va a cometer el pecado. Entonces, usted es santo, pero tiene la decisión de abortar la santidad en su vida en un momento determinado. Porque como he dicho y reitero, es la posición que yo creo, la santidad no es estática, o sea, no se para. La santidad es un ejercicio que debe hacerlo el creyente en cada momento de su vida, que se da en deponer lo que es los deseos de la carne por encima de lo que son los deseos que quiere el Señor para tu vida. ¿Qué implica esto? Que mucha gente piensa que por el hecho de llamarse santo no quiere decir que no peca. Si dice la palabra que si alguno dice que no peca, es un mentiroso. O sea, usted no puede decir que no peca, usted es humano. Mientras usted esté en esa carne, o de pensamiento, o de acción, usted va a pecar, porque es natural. Ahora, ¿cuál es la capacidad de resistencia que tiene su nivel de santidad con el pecado? Pero además de eso, ¿cuál es la capacidad cuando usted comete el pecado para arrepentirse y alejarse? Entonces, si enfocamos la santidad de pensar que es una santidad estática y que nunca vamos a pecar, entonces estamos haciendo mentirosos al Señor. Entonces, la santidad siempre va a ser el ejercicio del ser humano de asumir el pecado o de asumir la santidad. Entonces, es importante que los hermanos, he escuchado muchos hermanos diciendo por ahí, que denuncian el pecado. Ok, el pecado, cuando usted habla de denunciar pecado, ¿a qué usted se refiere? Porque muchas veces, cuando hablamos de denunciar el pecado, lo que hacemos es que, como dice un pastor, creo por ahí un pensador, que el único ejército que cuando está en el suelo, no lo levanta, sino que lo deja, somos nosotros los cristianos. Porque hemos asumido que la iglesia es un museo de santos. La iglesia no es un museo de santos nada más. La iglesia es un lugar donde van las personas que han sido afectadas por Satanás y que deciden cambiar su vida. Pero no implica
que la iglesia sea un museo de santos, porque ni siquiera los ángeles superiores, en el término espiritual, a nosotros, no fallaron, porque los ángeles fallaron y son ángeles. Entonces, la iglesia, reitero, no es un museo de santos, son de gente que han llegado ahí en situaciones muy difíciles, gente que han llegado ahí con situaciones que no han podido superar, aunque usted no lo crea. Es la parte por donde Satanás más ataca, en razón de que ustedes saben que hay un pecado. Escuchen bien lo que estoy diciendo, ¿eh? Hay un pecado que regularmente es por donde Satanás más nos ataca, y muchas veces hasta nos vence. Entonces, eso es la iglesia, amado. Un grupo de personas que han decidido seguir al Señor, pero que tienen situaciones difíciles, imperfecciones, que son santos, pero no son imperfectos, y que en cualquier momento están señalados a caer, porque la naturaleza pecaminosa que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, si no lo entendemos así, vamos a tener grandes dificultades. ¿Dónde está el problema de la santidad y la forma en que mucha gente lo ve? Bueno, que hay una situación, es que hay algo que siempre he venido diciendo, que se llama la verdad relativa y la verdad absoluta. Entonces, mucha gente comparte un sistema de doctrina pensando que es la realidad absoluta, y resulta que no. Su doctrina es una verdad relativa. La verdad absoluta es la Biblia. Entonces, una doctrina se forma cuando existen varias citas que sirven de basamento para usted tomarla como tal, pero viene de una verdad absoluta. Entonces, la interpretación de la santidad siempre va a tener situaciones muy distintas. Ahora, en una cosa sí debemos estar claros, que es consagrarnos con el Señor. ¿Qué es lo que le digo, mis amados? Bueno, yo he escuchado a alguna gente decir que tienen un crecimiento extraordinario y lo basan desde el hecho de que el Señor, por ejemplo, le muestra algunas situaciones, que a veces le muestra el pecado de otro, pero muchas veces no le muestra el pecado que tiene. Y a veces, muchas veces, la persona que usted ve con más intención de supuestamente denunciar el pecado, muchas veces no denuncia el propio de él. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que ciertamente hay personas que caen, pero esa persona tiene derecho a levantarse, y nosotros como cristianos tenemos que mirarnos en el espejo, como dice el libro de Gálatas, capítulo 6, que debemos entender que más que de hacerle un daño, tenemos que ayudar a levantarlo, porque nosotros somos proclives también de caer en esa situación. El hecho es que no importa cuál sea el concepto doctrinal que usted tenga de santidad, lo que sí debemos estar claro es que en lo que particularmente nunca estoy de acuerdo es que la santidad se use como una excusa. Escuchen bien lo que estoy diciendo, como una excusa para golpear a los creyentes. Creo que el que cae debe brindársele la oportunidad. Hay que hablar. Yo creo que una de las principales situaciones que tenemos hoy día es que cuando una gente cae, lo que hacemos es que lo golpeamos, y no debe ser así. Cuando una gente cae, hay que ayudarlo a restaurarse. Guardémonos en santidad
pero en una santidad verdadera y bíblica. Así que espero que el tema de hoy sea de gran utilidad para usted. Deme su comentario y compártalo, y además suscríbase al canal si es la primera vez que cruza por el mismo. Muchas bendiciones, mi amado. Su hermano de siempre, Pastor Pedro Cosma.